Muy bien, pues vamos a comenzar en esta mañana. Qué privilegio para todos ustedes que van a estar en el inicio de esta serie que se va a titular La futura invasión islámica contra Israel. La futura invasión islámica. Vivimos un mundo actualmente donde hace algunos años el Islam ha recobrado otra vez los encabezados de los periódicos, ha comenzado a recobrar también otra vez su identidad, porque ustedes recordarán que el Imperio Otomano duró como aproximadamente 500 años. En 1923, después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses derrotaron al Imperio Otomano y desde 1923, estamos hablando ya casi 80, 90 años para atrás, habían desaparecido completamente. Y precisamente el 11 de septiembre del año 2001, 19 jóvenes árabes radicales musulmanes tomaron y abordaron 4 aviones comerciales. Se subieron en estos 4 aviones y dirigieron 2 contra las 2 Torres Gemelas de Nueva York. Un avión lo dirigieron contra el Pentágono y el 4.º avión que iba hacia la Casa Blanca en Estados Unidos de Norteamérica, los pasajeros lograron impedir de alguna manera que los terroristas llegaran a la Casa Blanca y derribaron el avión antes, cayendo el avión y muriendo todos los pasajeros. Ahora sí que esos pasajeros fueron héroes verdaderamente en un estado de Pensilvania, en un lugar geográfico del estado de Pensilvania en Estados Unidos. A partir del 2001 el mundo cambió cuando las Torres Gemelas. Cambió la economía, cambiaron religiones, cambió la política, la geopolítica sobre todo, de muchos lugares geográficos, y nos damos cuenta que el mundo comenzó a enfocarse en el Islam. Y de alguna forma comenzaron después de esto, bueno, como todos sabemos, alcanzaron después de una cacería tremenda a Osama Bin Laden, lo lograron matar, y después han continuado los grupos terroristas. Y a partir del 2012 más o menos se levantó en el Medio Oriente un grupo otra vez de terroristas radicales islámicos dirigidos por un hombre llamado Baghdadi, y se adjudicaron el nombre del Estado Islámico de Siria e Irak con las siglas ISIS. Y estos hombres comenzaron a proclamar de repente en el pleno siglo XXI en que nos encontramos, de que ellos querían otra vez establecer el califato. ¿Qué cosa es el califato o el califa? Bueno, cuando murió Mahoma, aproximadamente en el año 630, 635 después de Jesucristo, surgieron 2 ramas del Islam. Y todo esto se los tengo que platicar porque ustedes, santos de Dios, cristianos, necesitamos entender la relevancia de lo que está pasando en el mundo geopolítico a la luz de la Biblia, para que nos demos cuenta que la Biblia no solamente es religión o cosas apegadas, como dice la Biblia. No, pues es un libro religioso, dice la mayor parte de la gente. No, la Biblia contiene precisamente la explicación de la genética, la explicación de la biología, de la ciencia, de las físicas matemáticas, de la poesía, de la literatura, de la historia, la geografía, la arqueología, antropología, etcétera, etcétera. Desgraciadamente hay una grandísima ignorancia, inclusive científicamente, de las evidencias de la Biblia. Entonces, este grupo se divide, y dice la Biblia, dice en la historia, que cuando muere Mahoma, se divide el Islam en 2. Unos se llamaron los sunis, que dijeron que eran los herederos de Mahoma, y los otros se llamaron los chiitas, que dijeron que no eran los herederos directamente, sino que era por votación o por casi democracia. Entonces, hasta este momento el mundo comienza, después del siglo XX, al entrar al siglo XXI, a oír esos nombres de chiitas y de sunis. Y este grupo en el Medio Oriente que dirige Baghdadi con el nombre de ISIS, quieren establecer el califato porque la palabra califa significa sucesor. O sea, ahora, de acuerdo a la escatología islámica, escuchen esto con atención, ellos están esperando a un hombre que se llama
el Mahdi o el 12º imán. ¿Qué significa esto? Que cuando este hombre aparezca, de acuerdo al Islam, este hombre va a traer la paz en el Medio Oriente y va a conquistar el mundo. Y exactamente cuando este hombre aparezca, el Mahdi para ellos, para nosotros, es el anticristo. Entonces, cuando el anticristo haga su aparición en el Medio Oriente, para ellos va a ser el Mahdi o el imán o el salvador de ellos. Ahora, lo interesante de esto es que de alguna forma están tratando de compaginar exactamente la escatología islámica con la escatología bíblica. Y lo más interesante es lo siguiente. Por ejemplo, hace algunos meses, cuando los musulmanes de ISIS comenzaron a meter en una jaula a un piloto jordano y lo quemaron vivo, después degollaron a todos los cristianos de Egipto cópticos, después mataron a unos chinos, después mataron a unos europeos. Yo me comencé a preguntar, bueno, que este grupo de ISIS no se da cuenta que mientras más ataca a un país, Jordania, China, etcétera, etcétera, se van a juntar más naciones contra ellos. O sea, están declarándole la guerra casi al mundo entero y provocando al mundo entero. Mataron franceses, mataron periodistas norteamericanos, han matado ingleses, han matado jordanos, etcétera, etcétera. Y esto es aparentemente una contradicción o algo ilógico. Pero si tú entras a la escatología islámica y a entender lo que el grupo ISIS anhela, es lo siguiente. Ellos, de acuerdo a sus tradiciones y leyendas, para que el Mahdi aparezca, se necesita una guerra mundial. Entonces, ellos lo que están haciendo es tratar de desatar una guerra contra ellos, porque ellos quieren morirse, son suicidas. Y saben ellos que cuando ellos mueran o se sacrifiquen, sus hijos van a vivir en el mundo del Mahdi. Entonces entendemos por qué están provocando que el mundo se venga contra ellos, porque ellos están provocando una guerra mundial. Y esto es lo que nos da la explicación de que locos, cómo se suben 19 árabes y se matan en el nombre, porque mientras más muertes y más sacrificios, más rápido aparecerá su Mahdi o su salvador de ellos. Entonces, cuando comenzamos a entender la mente oriental, desde la mente occidental que somos nosotros, que no tiene para nosotros ninguna lógica elemental ni ningún sentido común, es importante estudiar la historia de las civilizaciones, de los grupos étnicos, para que entendamos también la historia de la Biblia. Porque la Biblia fue escrita, ¿verdad?, por hebreos, en arameo y en el griego, con costumbres de ellos. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, muchas veces el lenguaje de por qué la Biblia usa símbolos y cosas semejantes para comprender nosotros qué es lo que el Espíritu Santo nos quería dar a entender en nuestro corazón. Muy bien, hace algún tiempo había un hombre que dijo, cuando en un estadio los jugadores saltan, cuando salta el América y el Cruz Azul, goleada ayer, ¿verdad? Cuando saltan los dos equipos, o Barcelona y Real Madrid, como tú le quieras llamar, nos damos cuenta, los que estamos en el estadio, al salir los jugadores, que va a comenzar el partido. Y así, de esa misma manera, cuando nosotros veamos que los protagonistas que la Biblia mencionó hace 2600 años, señores ateos, agnósticos y escépticos que nos visitan, sociólogos, antropólogos y arqueólogos que están escuchando este mensaje, cuando nosotros vemos que en este libro que fue escrito hace por 1500 años, por más de 40 autores, que los lugares geográficos y los protagonistas que la Biblia exhibe hace miles, cientos de siglos, están saltando a la cancha, o son las naciones protagonistas que están actuando ahorita y encabezando los periódicos y los medios de comunicación masivos, nos damos cuenta que el juego va a comenzar.
Entonces, de eso se trata esta serie que quiero compartir, la futura invasión islámica. ¿Qué papel juega el Islam en la Biblia con el cristianismo y el judaísmo? ¿Y de qué forma anticipada el Espíritu Santo nos hace ver que cuando comenzamos a analizar esto y vemos la historia y lo que está pasando en Rusia, en Irán, en la China, en el Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Europa, el Brexit, la salida de Inglaterra, qué relevancia tiene con las profecías bíblicas? Estas próximas elecciones en Estados Unidos, ahora en noviembre, estas elecciones de noviembre en Estados Unidos de Norteamérica son las más peligrosas de toda la historia norteamericana. En este momento, cuando alguno de los candidatos que están ahorita jugándose la Casa Blanca entre, va a tener, escuchen esto con atención, el próximo presidente de Estados Unidos es tan peligroso para bien o puede ser para el mal, que el próximo presidente va a nombrar los próximos 5 jueces del Tribunal Supremo Tribunal de Justicia. Y estos jueces duran 30, 40 años de edad. Ahorita hay varios de 70 años, son 9 jueces, y ellos determinan ya casi el público y la democracia. Ya fue terminada en Estados Unidos, el país que durante tantos años luchó desde la Segunda Guerra Mundial por la libertad y la democracia. Es una nación en la que ya no es la democracia ni se vota. Ahora, 5 jueces en el junio del 2015, el año pasado, 5 jueces de los 9 jueces votaron, ellos sin consultar al pueblo, que se legislaba el matrimonio gay en Estados Unidos, sin pedirle la opinión a nadie. Gracias a Dios que en México, ¿verdad?, se propuso esta futura legislación de los transgéneros y matrimonios gays. Ahorita me acaban de informar que más de 1 millón de personas se juntaron en Jalisco, en Guadalajara, en esta semana, en Veracruz, en todos lados. Aquí en México también la prensa casi no anuncia estas cosas. Votando a las familias, luchar la defensa por la familia mexicana, era en contra de este síntoma de descomposición social. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, y no es entre un hombre y una mujer y una mujer. Entonces, cuando nosotros nos ponemos las pilas, como decimos vulgarmente, y comenzamos a adquirir conciencia del peligro en que nos encontramos, nos damos cuenta que hemos nacido y tenemos una sola vida para pelear por la verdad. Una sola vida te ha dado Dios, y así se nos va la vida. Y es el tiempo de entender que para esta hora nacimos. Para esta hora tienes que demostrar si eres o no eres cristiano, si realmente has abrazado a Jesucristo, y si realmente o vas a pasar la gran tribulación. Y cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, te vas a quedar aquí y te jalará los pelos y dirás: Dios mío, ¿por qué no hice caso a la palabra de Dios? Entonces vivimos una época muy, muy peligrosa. Pero vamos a ver en primer lugar lo siguiente. El Nuevo Testamento nos revela claramente que Dios anunció la primera venida de Jesucristo, igual la segunda venida de Jesucristo. Ahora bien, Dios es el Dios del tiempo. Y cuando Jesucristo apareció por primera vez hace 2000 años, era importante que Cristo apareciera en el mundo, que Dios bajara y tomara la naturaleza humana para poder manifestarse y poder propagar el mensaje del evangelio de su gracia, y poder describirnos y decirnos quién es Dios. Porque si Dios no hubiera bajado a la tierra, el ser humano, por la investigación científica o por medio del conocimiento humano, nunca hubiéramos conocido quién es Dios. Y esta es la razón por la cual existen miles de religiones. ¿Qué son las religiones? Grupos, organizaciones que de alguna manera se fabrican un Dios. No, pues mi Dios es esto y mi Dios no permite estas cosas. Mi Dios permite estos sacrificios. Mi Dios, etcétera, etcétera. Los griegos tenían miles de dioses. Pero cuando vean a Dios en la persona de Jesucristo, Él es Cristo, el que nos revela al verdadero Dios y al verdadero y único Hijo que se llama Jesús. Y gracias a que Jesús baja hace 2000 años, podemos nosotros entender claramente quién es Dios y qué quiere Dios de nosotros. Pero veamos nosotros lo siguiente. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, el Nuevo Testamento nos revela
que cuando Jesucristo aparece en el escenario de la historia hace 2000 años, era el tiempo exacto para que Él se manifestara al mundo. No fue hace 50 años ni hace 4 siglos. ¿Por qué tenía que ser hace 2000 años? ¿O qué condiciones deberían de prevalecer para que Dios hubiera usado ese tiempo hace 2000 años para que Él se manifestara al mundo? Veamos 4 razones por las cuales Dios escogió hace 2000 años la geografía y los tiempos y las condiciones geopolíticas que existían para que Él se manifestara a todos nosotros. Número 1, en ese tiempo, hace 2000 años, el lenguaje universal era el griego. La cultura helénica, ¿verdad?, prevaleció después de que el Imperio Romano conquistó al Imperio griego. Los romanos adoptaron el griego y precisamente se conoce como la cultura helénica. Entonces, hace 2000 años, el lenguaje del mundo entero, o el lenguaje conocido en aquellos tiempos de las naciones conocidas, era el griego. Y es uno de los dialectos más completos del mundo. Este era el tiempo en que el lenguaje iba a ser apropiado para que el lenguaje griego registrara las palabras de Jesucristo. Y cuando venimos a estudiar la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, esta fue una de las razones por las cuales Cristo tenía que aparecer cuando ese lenguaje prevalecía en el mundo conocido. Número 2, fue el periodo de lo que se conoce como la Pax Romana. O sea, es de los pocos tiempos en la historia en que el mundo se encontraba en paz. ¿Saben ustedes que de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, Suecia, de los 6000 años de historia que la raza humana tiene de existencia, porque la Tierra tiene millones de años y esta Tierra fue habitada antes que nosotros? Todos conocemos ya el mundo preadámico, ¿verdad? No por seres humanos igual que nosotros, pero esta Tierra fue habitada por ángeles caídos, por demonios antes que nosotros. Bueno, esta es otra serie que ya hace muchos años prediqué. Pero esta Tierra, la raza humana tiene 6000 años de existencia, de Adán al siglo XXI. Y en estos 6000 años de historia, de acuerdo al Instituto para la Investigación para la Paz, han habido solo 25 años de paz. 25 años de paz en 6000 años de historia. O sea, la historia humana se podría resumir que es guerra y guerra y guerra y guerra. Un odio de los seres humanos contra los mismos seres humanos, de nación contra nación, hijos contra padres, divorcios, pleitos, ciudadanos contra el gobierno con los ciudadanos, dictaduras. Es un mundo que si bajara un extraterrestre y viera el planeta Tierra, diría: Dios mío, pero todo desde que existe ese planeta han tratado de destruirse unos a otros. ¡Qué locura!, ¿verdad? ¡Qué locura! Eso lo vamos a explicar. Y lo expliqué en el mensaje de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué el hombre está en guerra contra el hombre? Porque la guerra está en nuestro corazón. Y mientras tú no tengas paz con Dios, seguirás en guerra. ¿Y por qué fumas? ¿Por qué tomas? Porque te quieres autodestruir. ¿Cómo que me quiero destruir si una persona inteligente y racional? ¿Sabes una cosa? Te equivocas. No es la razón la que guía al ser humano. Desgraciadamente, son las pasiones. Yo sé que si fumo, doctor Altucin, mi tráquea, mi laringe, mi lengua, mi paladar, mis pulmones, mis alveolos pulmonares, estoy destruyendo, me estoy envenenando. Y entonces, ¿por qué lo haces, Pancho? ¿Por qué lo sigues haciendo aunque el paquete diga este producto es nocivo para la salud? ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque tu mente te dice: está mal, sí, amén, esto lo reconozco, pero encuentro una fuerza más grande que mi razonamiento, que me arrastra a hacer lo que no quiero hacer. Y ese monstruo que traemos nosotros, que nos lleva a hacer cosas. ¿Por qué cometes adulterio? Arruinas tu familia, arruinas tus hijos, arruinas tu trabajo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué robas? ¿Por qué maldices? Si sabes que son cosas que van a hundirte, estás cavando tu tumba con lo que estás haciendo. Es que lo entiendo, pero algo dentro de mí
me arrastra y me lleva mis pasiones y las mujeres y el sexo y la pornografía. Y yo sé que estoy mal, pero lo hago porque me siento dominado por mis pasiones. Ese dominio, ese monstruo que traemos dentro, durante toda la historia se ha tratado de clasificar para darle un nombre, y los arqueólogos y los sociólogos y los antropólogos y los psiquiatras y los psicólogos han tratado de determinar, hasta los poetas y literarios como William Shakespeare quisieron definir el mal de la humanidad. Shakespeare le dijo, es un defecto trágico. Carlos Marx dijo, no, el problema del ser humano es la lucha de clases. Cuando la opresión de la clase burguesa contra el proletariado y el proletariado derrumbe a la clase burguesa, el problema del ser humano es lucha de clases. Sigmund Freud, no, el problema es algo que en la psique de la mente del ser humano y se puede atribuir a su sexualidad infantil. Y así ha habido todas las personas y poetas y literarios y psicólogos que han tratado de descubrir qué es lo que el ser humano lo impele a la maldad, a su propia destrucción. Este libro, que se llama la Biblia, en comparación con los billones de volúmenes de literatura que existen en las librerías, es el único libro que diagnostica y nos dice cuál es el problema del ser humano. Y solo usa una sola palabra para decirnos cuál es la infección. Y esta palabra es pecado. El pecado. ¿Qué es el pecado? Muy fácil. El pecado lo define 1 Juan capítulo 3. Es rebasar los límites que Dios nos ha establecido. Es transgresión de la ley. En pocas palabras, eso es el pecado. Dios es el legislador de la ley. Él es el que inventó el sexo. El matrimonio no lo inventó el hombre. Es Dios el que define el matrimonio. Es Dios el que define las leyes de ética y de moral, no nosotros. Y cuando nosotros queremos usurpar las leyes de Dios, nos degeneramos, como lo estamos viendo en pleno siglo XX, donde estamos legislando la destrucción de la familia y del matrimonio. ¿Por qué? Porque creemos que somos dioses y no somos dioses. Entonces, el momento en que transgredimos esas leyes, lo hacemos porque dentro de nosotros hay una rebelión desde el nacimiento, una infección que nos lleva a hacer lo que no queremos y hacemos lo que nos va a destruir y los que va a arruinar nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestra generación. Y esta es la contradicción más grande que Erich Fromm, uno de los más grandes psicólogos que ha existido en la historia, lo pudo definir, y el mismo William Shakespeare. William Shakespeare hizo una obra, me acuerdo cuando era joven, que me invitaron a participar en el papel de Hamlet. Los que han leído a Shakespeare se pueden acordar. Y en uno de los poemas de Hamlet es el siguiente: pienso, luego existo, luego vivo. Morir, dormir, no más, decía Shakespeare. He aquí que es más contradictorio contra el espíritu: sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna, o levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas. En otras palabras, ¿qué emanaba del corazón de este dramaturgo inglés, William Shakespeare? Simplemente estaba diciendo, la vida está llena de adversidades. ¿Y qué es más honorable? ¿Qué es más levantado por el espíritu? ¿Luchar contra las adversidades de plano o pegarme un balazo? Tan sencillo como eso dijo Shakespeare. En la vida, luchas contra la adversidad o quítate la vida, porque aquí vas a sufrir. Entonces digo, ¿qué es mejor? ¿Morir o vivir? Y ese ha sido el conflicto y el dilema del ser humano. Y por eso la gente que se quita la vida lo hace por esa motivación, porque llegan a situaciones donde es tan oscuro el panorama, donde no ven la puerta ni la ventana ni ninguna luz, y para ellos ahí terminó. Se avientan del puente, se dan un balazo, se ahorcan o como si quieran escapar de esta vida. Pero para ellos la realidad es más difícil que la muerte. No quieren enfrentar ya la realidad en sus 5 sentidos. Y lo mismo pasa para los drogadictos y los alcohólicos. ¿Quién es un drogadicto? Es una persona que la realidad no la quiere enfrentar en sus 5 sentidos y recurre a la marihuana, a la cocaína, a drogas alucinógenas o a pastillas tranquilizantes para que algo dentro de su sistema químico pueda
darle el valor de enfrentar, no en sus 5 sentidos, sino a través de las drogas, la realidad que es tan dura y tan cruel y tan difícil de enfrentar, que es la vida. Y el alcohólico igual, ¿verdad? A ver, échale tequila y viva Zapata y Pancho Villa y por acá y por allá, y todas las mujeres son igual. A ver, échale, compadre, por aquí y por allá. ¿Y cuánto te dura la borrachera, compadre? 3, 4 horas. Es como subirte a la rueda de la fortuna y arriba, ¡júa, júa, viva Jalisco! Y la rueda de la fortuna tiene que aterrizar y bajar. Se te tiene que pasar y amaneces peor. La cruda es 1000 veces peor. Y otra vez el lunes a las 8 de la mañana al periférico, al trabajo. Huimos, estamos tratando de huir de los 5 sentidos de la realidad porque es tan difícil la vida sin Dios. Y para eso vino Jesucristo, para entrar a nuestra vida. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga a sus vidas y me serán testigos. No tendrán temor ya de la vida y estaremos en problemas pero no angustiados, en tribulaciones pero no desesperados, derribados pero no destruidos, perseguidos mas no desamparados. Porque aquí estoy con ustedes todos los días, nunca te dejaré ni te desampararé. En tercer lugar, el tiempo en que Cristo vino hace 2000 años, en tercer lugar, fue el tiempo en que el Imperio Romano abrió carreteras. Por primera vez en la historia, el Imperio Romano comienza con las carreteras para poder unir el Medio Oriente, el África, ahí precisamente en esa área en la que ellos conquistaron. Era el tiempo, ¿verdad?, en que se facilitaba la transportación para que los misioneros y los apóstoles que le siguieron a Jesucristo pudieran llevar el evangelio a Europa sin ningún problema. Y en cuarto y último lugar, la entrada a Jesús era el tiempo también. Escuchen esto, y esto es lo más importante. Cuando Jesús viene al mundo hace 2000 años, había un ambiente de expectación de que ya se sentía que en cualquier momento venía Jesucristo. Y esta expectación, este espíritu que se sentía en el tiempo de Cristo, de que Él venía, es el mismo espíritu que está ahorita prevaleciendo en el mundo. En todos los viajes que yo he hecho, en Colombia, en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos, Europa, el Medio Oriente, a donde quiera que viajamos, nos damos cuenta que principalmente los pastores, los cristianos, el mundo, algo sabe, y los no cristianos, que algo va a pasar. El no cristiano, me he dado cuenta, gobernantes y todos, se encuentran en un estado ahorita en el mundo de expectación, de pánico y de angustia. Nunca como en esta época se habían vendido antidepresivos. Nunca había habido más enfermedades y desórdenes mentales como en el siglo XXI en que estamos viviendo. Nunca los dirigentes políticos de la mayor parte del mundo en que vivimos habían estado tan locos como ahora. Vivimos un mundo realmente donde la misma Academia de Psiquiatría en Los Ángeles no ha podido ya definir quién está loco y quién está en sus 5 sentidos. Ya no saben quién es normal y quién es anormal. Ya no se puede definir. Antes se definía, ¿verdad?, la esquizofrenia, la paranoia, la psicopatía, etcétera, etcétera, con diferentes. Y ahora ya no se sabe realmente cuántos desórdenes mentales se ponen. ¿Quién está loco? ¿Quién está loco? Es el grado a que el mundo ha llegado. El señor de Corea del Norte, ¿verdad?, Kim Jong, que está haciendo pruebas nucleares. Antier mandó un misil de 10 kilotones, que significa 10 millones de toneladas de dinamita nucleares. Se junta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ayer o antier para pararle y les dice, no me importa la decisión que tengan, lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Solo un loco como ese es suficiente, nada más, para borrar la civilización del mundo. Tal como la Biblia lo profetiza, que el mundo va a acabar. Un mundo de locos, que alcanzamos la luna y alcanzamos computadoras y internet y iPhone y todos, y nos hemos ensorbecido con los descubrimientos tecnológicos y con los avances científicos que hemos tenido porque nos hemos creído dioses.